noches, mi nombre es Diana Patricia Gutiérrez Urrea, estudiante de la UNACE de Popayán. Mi improvisación se llama Fin de la cosecha. Había una vez un agricultor llamado Rastacuando. Era amante de las cosechas de café. Todo el tiempo que había cosechas, él llamaba a sus conocidos para que le colaboraran en sus recogidas, y al terminar la labor siempre les contaba a los demás sobre el grano de café, sus frutos, sus beneficios y cómo era saludable para la piel, para el organismo y para la vida cotidiana. Siempre eran las mismas historias que él les contaba cuando habían cosechas, cuando habían reuniones a sus colaboradores. Y cosecha tras cosecha se iban cansando sus allegados. Al pasar el tiempo, cuando ya las cosechas eran bajas, sus colaboradores también se iban reduciendo en sus llegadas y en lo que podían hacer aporte a aquel agricultor. En ningún momento cosecha tras cosecha, la reducción de ayudantes eran pocos, ya que los demás habían compartido la anécdota de cómo trabajaba Rastacuando, que era muy aburridor con sus historias, con sus cuentos, y que siempre era lo mismo. No había cambio alguno. Al ver a sus vecinos con sus ayudantes, empezó a sentir algo deprimido, porque sus cosechas ya eran poco, los ayudantes les tenían y no daban abasto. El café se empezaba a caer de lo maduro que estaba, se empezaba a dañar y eran pérdidas para él, pérdidas que también le iban generando cada vez más depresión al ver que sus ayudantes lo habían abandonado. Pero Rastacuando no se daba por vencido, trataba de ir personalmente a ayudar a recoger el café, el que estuviera más próximo a ser procesado y consumido. En ningún momento se dio por vencido, ya que con 10 ayudantes que solo tenía y en los que confiaba, todos los días empezó a madrugar más de lo habitual y empezó a trabajar con sus ayudantes. Hasta que una vez fue alguien, un vecino que no conocía, y le habló sobre un método más práctico para hacer recogida de su maduro café y no tuviera más pérdidas. Rastacuando, no confiado de eso, analizaba la situación. El método que le planteaba aquel vecino es desconocido, y aceptó su método, el cual consistía en el que el café que se caía del árbol servía para otros métodos caseros, medicinales y hasta de consumo propio. Con ese método podía hacer que las personas que lo consumieran les ayudaran para su piel, les pusieran el cabello más brillante y entre otros. Rastacuando puso en práctica el método sugerido por aquel vecino, y en esos días próximos empezó a dar fruto, y poco a poco fue creciendo. Fue haciendo más énfasis en ello, empezó a tener clientes, personas que anteriormente lo habían olvidado empezaron a tener contacto nuevamente con él. Así fue su método, su forma de trabajo, y con ayuda de pocos ayudantes empezaron a tener más flujo de clientes, más productividad y ser más conocido. Y hoy en día Rastacuando es uno de los mayores productores y distribuidores de café, distribuidores a base de café, de su región, de su ciudad y de todo el país. Su empresa se llama Café Colosal, traído desde el campo. Gracias.